El ambiente en la colonia amanecía cargado de una tensión silenciosa, como si cada rincón presintiera que algo estaba a punto de romperse definitivamente, aunque nadie se atreviera todavía a nombrarlo en voz alta ni a enfrentarlo con claridad. Damián, desde su despacho, observaba el movimiento de la fábrica con una mezcla de orgullo herido y cansancio acumulado, consciente de que cada decisión reciente había dejado cicatrices más profundas en su familia que en el propio negocio. Frente a él, Tasio mantenía una postura firme, pero en su mirada se reflejaba una decepción que ya no intentaba ocultar, una distancia emocional que se había ido construyendo palabra a palabra hasta volverse casi irreversible. El patriarca intentaba reconducir la conversación, buscando un tono conciliador que no terminaba de nacerle del todo, como si cada intento de acercamiento estuviera condenado a fracasar antes incluso de formularse. Sin embargo, lejos de suavizar el conflicto, sus palabras solo conseguían evidenciar lo que Tasio llevaba tiempo sintiendo, que para su padre la familia siempre quedaba en segundo plano frente a Perfumerías de la Reina. El joven escuchaba en silencio, pero en su interior algo se quebraba con cada frase, como si comprendiera por fin que no importaba cuánto se sacrificara, nunca sería suficiente para obtener reconocimiento o comprensión. Cuando finalmente respondió, lo hizo con una serenidad que resultaba más dolorosa que cualquier grito, dejando claro que estaba cansado de ocupar un lugar que siempre parecía depender de lo útil que pudiera ser para los intereses de otros. Damián intentó replicar, pero se encontró sin argumentos reales, atrapado en una lógica que había repetido durante años sin cuestionarla, incapaz de ver el daño que había causado hasta que ya era demasiado tarde. La conversación terminó sin un acuerdo, pero con algo mucho más grave: la confirmación de que la distancia entre padre e hijo ya no era circunstancial, sino estructural, casi imposible de revertir. Mientras tanto, en el dispensario, Luz revisaba unos informes con el ceño fruncido, como si cada línea que leía reforzara una inquietud que llevaba días intentando ignorar sin éxito. La noticia llegó de forma abrupta, sin margen para prepararse, anunciando que los resultados de la autopsia de Alberto estarían listos antes de lo previsto debido al buen estado en el que se encontraba el cuerpo. Ese detalle, que para cualquier otro podría parecer insignificante, para ella se convertía en una amenaza directa, un recordatorio de que el tiempo jugaba en su contra con una precisión implacable. Durante unos segundos, permaneció inmóvil, procesando las implicaciones, consciente de que la presencia de morfina en el organismo era ahora mucho más probable de ser detectada. El pensamiento la llevó inevitablemente hasta Nieves, y una punzada de angustia le recorrió el pecho al imaginar las consecuencias legales que aquello podría desencadenar. No se trataba solo de una cuestión médica, sino de una cadena de decisiones que, una vez expuestas, podían destruir no solo una vida, sino varias al mismo tiempo. Apenas unos instantes después, buscó a Begoña, necesitando compartir esa carga con alguien que pudiera entender la magnitud del problema sin caer en el pánico inmediato. Cuando finalmente la encontró, su mirada bastó para anticipar que algo grave estaba ocurriendo, incluso antes de que pronunciara una sola palabra. Begoña escuchó en silencio, sintiendo cómo cada frase se asentaba en su interior con un peso difícil de sostener, como si el equilibrio precario en el que vivían estuviera a punto de derrumbarse. No era la primera vez que enfrentaban una situación complicada, pero había algo distinto en esta ocasión, algo que no podía solucionarse con prudencia o discreción. Era una amenaza real, tangible, que dependía de factores fuera de su control, y esa sensación de impotencia la inquietaba más que cualquier otra cosa. Mientras tanto, lejos de allí, Beatriz sostenía entre sus manos una fotografía que había decidido mostrar, no por inocencia, sino por un temor muy concreto que no lograba disimular. En la imagen, su cercanía con Gabriel resultaba evidente, casi íntima, capturada en un instante que podía interpretarse de muchas maneras, pero ninguna de ellas completamente inocente. Al enseñársela a Begoña, fingió una naturalidad que no terminaba de sostenerse, como si buscara adelantarse a una posible acusación antes de que ésta pudiera surgir. Begoña observó la fotografía en silencio, analizando cada detalle, cada gesto, cada distancia entre ambos, percibiendo una complicidad que no encajaba con lo que esperaba de su entorno. No necesitó palabras para entender que algo no estaba bien, que esa imagen no era casual, y que detrás de ella se escondía una verdad que aún no había sido revelada del todo. La inquietud comenzó a crecer en su interior, lenta pero constante,
como una intuición que se negaba a ser ignorada por más tiempo. Porque no era solo la fotografía, sino la suma de pequeños gestos, miradas y silencios que, ahora, adquirían un significado completamente distinto. Y por primera vez en mucho tiempo, Begoña sintió que el peligro no venía de fuera, sino desde el interior de su propio hogar, donde las traiciones suelen ser más silenciosas, pero también más devastadoras. Sin perder tiempo, decidió enfrentar la situación directamente, impulsada por una mezcla de miedo, rabia y necesidad de respuestas que ya no podía posponer. Cuando entró en el despacho de Gabriel, su determinación era evidente, aunque en el fondo temiera lo que pudiera descubrir al confrontarlo. Él, al verla, mantuvo una calma calculada, como si ya estuviera preparado para ese tipo de situaciones, o incluso como si las esperara. Begoña no dio rodeos, le exigió que se alejara de Beatriz, dejando claro que no toleraría ningún comportamiento que pusiera en riesgo el equilibrio familiar. Gabriel, lejos de mostrarse sorprendido o culpable, reaccionó con una frialdad que descolocaba, desviando la conversación hacia los celos de su esposa como si ese fuera el verdadero problema. Con una habilidad que rozaba la manipulación, insinuó que la incomodidad de Begoña no era más que una reacción emocional exagerada, proponiendo incluso que despidiera a la niñera si le generaba tanta inseguridad. Aquella respuesta no solo no calmó la situación, sino que la agravó, porque en lugar de negar o aclarar, transformaba el conflicto en una cuestión de percepción, dejando a Begoña en una posición incómoda. Durante unos segundos, el silencio entre ambos fue más elocuente que cualquier discusión, cargado de sospechas que ninguno de los dos estaba dispuesto a reconocer abiertamente. Y aunque la conversación terminó sin una conclusión clara, algo había cambiado de forma irreversible en la mirada de Begoña, como si una parte de su confianza hubiera desaparecido para siempre. Porque a veces, la duda no necesita pruebas definitivas para instalarse, basta con una grieta lo suficientemente profunda como para que todo lo demás empiece a tambalearse. Mientras tanto, en otra parte de la casa, Fina recogía sus pertenencias con movimientos pausados, como si cada objeto que guardaba representara un fragmento de una etapa que estaba a punto de dejar atrás. No era una decisión impulsiva, sino el resultado de un proceso interno que había ido madurando en silencio, alimentado por experiencias que la habían llevado a replantearse su lugar en ese entorno. Antes de marcharse, decidió despedirse de Damián, no por obligación, sino por respeto a una relación que, a pesar de todo, había tenido momentos sinceros. El encuentro entre ambos estuvo marcado por una calma inusual, donde las palabras se eligieron con cuidado, evitando cualquier reproche innecesario. Damián, por su parte, le dedicó palabras de afecto que nacían desde un lugar honesto, reconociendo en ella una fortaleza que pocas veces había sabido valorar en su momento. Fina escuchó en silencio, agradeciendo sin dramatismo, consciente de que no todas las despedidas necesitan lágrimas para ser significativas. Cuando finalmente cruzó la puerta, no miró atrás, como si entendiera que hay decisiones que solo se sostienen si se llevan hasta el final sin vacilaciones. Y en ese gesto sencillo, casi imperceptible, se cerraba un ciclo que había sido mucho más importante de lo que muchos estaban dispuestos a admitir. Mientras tanto, en el dispensario, Begoña intentaba mantener la rutina, pero su mente no dejaba de regresar a la conversación con Gabriel y a la imagen que había visto en la fotografía. Fue entonces cuando notó el estado de Miguel, visiblemente alterado por la situación de Nieves, incapaz de gestionar la espera sin caer en la ansiedad. Su reacción no le resultó extraña, pero sí preocupante, porque entendía que en ese estado no sería capaz de tomar decisiones con claridad ni de sostener a su familia. Con paciencia, lo convenció de que lo mejor era que regresara a casa, que esperara allí junto a los suyos mientras ella se hacía cargo de la consulta. Miguel dudó al principio, pero finalmente accedió, como si necesitara que alguien le diera permiso para detenerse, para reconocer que no podía con todo al mismo tiempo. Cuando se marchó, el silencio volvió a llenar el espacio, pero esta vez no era un silencio vacío, sino cargado de pensamientos que se entrelazaban sin descanso. Porque en ese pequeño dispensario, entre informes médicos y decisiones urgentes, se estaba gestando una tormenta que pronto afectaría a todos, sin excepción. Y aunque nadie podía prever exactamente cómo se desarrollaría, todos comenzaban a sentir que el equilibrio que habían mantenido hasta ese momento estaba a punto de romperse de forma definitiva. Mientras tanto, en otro punto de la colonia,
La vida continuaba con esa aparente normalidad que tantas veces servía para ocultar tensiones mucho más profundas de lo que se dejaba ver en la superficie. Andrés, siguiendo el consejo de Chloe, trataba de recomponer su ánimo proponiéndole a Valentina un plan distinto, algo sencillo pero cargado de intención, como si en ese gesto buscara recuperar una parte de sí mismo que sentía perdida. No era solo una invitación, sino un intento de construir un espacio donde ella pudiera sentirse especial, lejos de las sombras que parecían perseguirlos a todos sin descanso. Valentina aceptó con una sonrisa que mezclaba ilusión y cautela, consciente de que en ese mundo cualquier momento de calma podía ser tan efímero como necesario. Durante ese encuentro, las palabras fluyeron con naturalidad, pero entre ellas se colaban silencios que hablaban de heridas no cerradas, de historias que aún pesaban demasiado para ser ignoradas. Andrés, aunque presente, parecía luchar contra pensamientos que no terminaban de abandonarlo, como si la felicidad le resultara un terreno desconocido al que no sabía cómo regresar del todo. Sin embargo, en la mirada de Valentina encontró algo parecido a la tranquilidad, una pausa en medio del caos, y por un instante creyó posible que aún existieran caminos que no estuvieran marcados por el dolor. Por su parte, en la fábrica, Tasio caminaba con paso decidido hacia el despacho donde sabía que encontraría a sus hermanos, aferrándose a una última esperanza que comenzaba a desvanecerse incluso antes de ser pronunciada. La idea de evitar la venta de la industrial se había convertido para él en una cuestión casi personal, una forma de demostrar que aún quedaba margen para hacer las cosas de otra manera. Al entrar, percibió de inmediato el ambiente frío que lo esperaba, una mezcla de indiferencia y resignación que lo golpeó con más fuerza de la que había anticipado. Expuso sus argumentos con claridad, apelando no solo a la lógica empresarial, sino también al valor emocional que la fábrica tenía para todos ellos, como símbolo de lo que habían construido juntos. Pero sus palabras parecían perderse en un espacio donde ya se habían tomado decisiones que no admitían vuelta atrás, donde el pragmatismo había sustituido cualquier consideración afectiva. Sus hermanos escucharon, pero sin implicarse realmente, como si su intervención fuera más un trámite que una oportunidad de reconsiderar lo que estaba en juego. Cuando finalmente comprendió que no lograría cambiar nada, sintió una mezcla de frustración y soledad que lo dejó sin fuerzas para seguir insistiendo. Porque en ese momento entendió que no estaba luchando solo contra una decisión concreta, sino contra una forma de pensar que llevaba demasiado tiempo instalada en su familia. Mientras tanto, en la casa grande, Digna trataba de hacer lo que mejor sabía: mediar, suavizar, buscar un punto de encuentro donde parecía no haberlo. Su conversación con Damián no fue una confrontación directa, sino un intento sutil de hacerle ver lo que su hijo estaba sintiendo, de invitarlo a mirar más allá de los números y las estrategias. Le habló de Tasio no como heredero o trabajador, sino como hijo, como alguien que necesitaba sentirse visto y escuchado, no solo útil. Damián escuchó, pero su silencio resultaba difícil de interpretar, como si estuviera dividido entre lo que entendía y lo que estaba dispuesto a admitir. Porque aceptar ese punto de vista implicaba reconocer errores que había preferido ignorar durante demasiado tiempo, y no todos los hombres están preparados para ese tipo de enfrentamiento consigo mismos. A su vez, en un espacio mucho más reducido y cargado de emociones contenidas, Pablo se encontraba frente a Nieves, tratando de sostener una conversación que ninguno de los dos sabía realmente cómo afrontar. Ella, lejos de mostrarse esperanzada, hablaba con una serenidad que resultaba inquietante, como si ya hubiera aceptado un destino que aún no estaba escrito pero que sentía inevitable. Sus palabras no buscaban consuelo, sino dejar instrucciones claras, como alguien que se prepara para lo peor con una lucidez que duele más que cualquier muestra de desesperación. Pablo la escuchaba con el corazón encogido, incapaz de interrumpir ese proceso, consciente de que cualquier intento de negación sería inútil frente a la claridad con la que ella asumía su situación. En medio de esa atmósfera densa, cargada de resignación, ocurrió algo inesperado, algo que ninguno de los dos había planeado pero que llevaba tiempo gestándose en silencio. Las palabras dejaron paso a una confesión sincera, directa, donde el amor se manifestó sin filtros, como una necesidad urgente de decir lo que había sido callado durante demasiado tiempo. Fue un momento breve, pero intenso, en el que ambos se permitieron sentir sin miedo a las consecuencias, como si ese instante fuera lo único que realmente les pertenecía.
Sin embargo, la realidad no tardó en imponerse, interrumpiendo ese espacio con la brusquedad de quien no permite treguas, recordándoles que no estaban en un lugar donde las emociones pudieran desarrollarse libremente. La presencia del guardia puso fin a la conversación, devolviéndolos a una situación donde el tiempo y las decisiones ya no dependían de ellos. Mientras tanto, en la fábrica, la llegada de Paula no pasó desapercibida, aunque ella intentara mantenerse discreta, consciente de que su presencia podía generar reacciones diversas. Había acudido por orden de Tasio, dispuesta a empezar una nueva etapa, pero también cargando con un pasado que no todos estaban dispuestos a olvidar. Claudia fue la primera en notarlo, y su reacción no fue precisamente de bienvenida, sino de una incomodidad que no intentó disimular. Para ella, aquella decisión representaba algo más que un simple cambio en la plantilla, era una irrupción en un equilibrio que ya de por sí resultaba frágil. La presencia de Paula removía recuerdos, tensiones no resueltas, y sobre todo una sensación de injusticia que le resultaba difícil de aceptar. Porque en ese entorno, donde cada gesto tenía consecuencias, introducir a alguien con un pasado compartido no era nunca una decisión neutral. Paula, por su parte, percibió esas miradas, esos silencios que decían más que cualquier comentario directo, pero decidió seguir adelante, aferrándose a la oportunidad que se le ofrecía. No buscaba aprobación, sino un lugar donde poder reconstruirse, aunque supiera que ese proceso no sería sencillo ni inmediato. Y así, entre tensiones visibles e invisibles, la fábrica se convertía una vez más en el reflejo de las relaciones humanas que la sostenían, con sus conflictos, sus alianzas y sus silencios. Mientras tanto, en el despacho, Gabriel no podía dejar pasar lo ocurrido con la fotografía, no por la imagen en sí, sino por lo que representaba en términos de control y percepción. Cuando llamó a Beatriz para pedirle explicaciones, lo hizo desde una posición aparentemente tranquila, pero cargada de una intención clara: asegurarse de que la situación no se le escapaba de las manos. Ella respondió con una mezcla de seguridad y cálculo, consciente de que no bastaba con negar o justificar, sino que debía convencer, construir una versión que resultara creíble y funcional. Le habló de sus intenciones, de su miedo a ser malinterpretada, de su necesidad de actuar con transparencia, utilizando cada palabra como una pieza en un juego que conocía bien. Gabriel escuchó, evaluando no solo lo que decía, sino cómo lo decía, midiendo cada gesto, cada pausa, como si buscara detectar cualquier fisura en su relato. Y sin embargo, algo en esa conversación no terminó de encajar, no porque dudara completamente de ella, sino porque intuía que había más de lo que se estaba mostrando. Aún así, decidió no confrontarla de forma directa, optando por mantener una calma estratégica que le permitiera observar cómo evolucionaba la situación. Fue entonces cuando, en un gesto que rompía cualquier apariencia de distancia, ambos se acercaron, como si una fuerza invisible los empujara hacia un punto del que ya no podrían retroceder con facilidad. El beso que compartieron no fue impulsivo, sino cargado de significado, de tensiones acumuladas, de deseos y manipulaciones que se entrelazaban de forma peligrosa. En ese instante, se confirmó algo que hasta entonces solo había sido una sospecha difusa: que entre ellos existía un vínculo que iba mucho más allá de lo profesional o lo circunstancial. Y lo más inquietante no era el acto en sí, sino lo que representaba para cada uno, especialmente para Beatriz, cuya mirada revelaba una intensidad que rozaba lo obsesivo. Porque para ella, aquel momento no era un error ni una consecuencia, sino la materialización de algo que llevaba tiempo construyendo en su imaginación. Y así, sin que nadie más fuera testigo directo, se sellaba una complicidad que no solo pondría en riesgo el equilibrio de la casa, sino que amenazaba con desencadenar consecuencias mucho más profundas de lo que cualquiera de ellos estaba dispuesto a admitir. Porque en un lugar donde las verdades siempre terminan saliendo a la luz, los secretos como ese no suelen permanecer ocultos por mucho tiempo, y cuando finalmente se revelan, lo hacen con una fuerza capaz de arrastrarlo todo a su paso. Poco después, el peso de todo lo ocurrido comenzaba a extenderse como una sombra silenciosa sobre cada rincón de la colonia, impregnando incluso los gestos más cotidianos de una tensión que ya nadie podía ignorar. Begoña, mientras atendía en el dispensario, intentaba concentrarse en tareas simples, casi mecánicas, como si aferrarse a la rutina pudiera darle una sensación de control que en realidad sabía que no tenía.
Sin embargo, cada vez que su mente se liberaba por un instante, regresaba inevitablemente a la imagen de aquella fotografía, al beso que aún desconocía pero que intuía, y a las palabras de Gabriel que seguían resonando con un eco inquietante. No era solo una sospecha puntual, sino una sensación más profunda, como si algo en su vida se estuviera desmoronando desde dentro sin que pudiera detenerlo a tiempo. A su vez, Luz no lograba apartar la preocupación que la consumía desde que supo que la autopsia se adelantaría, repasando mentalmente cada detalle, cada posible escenario, buscando una salida que no terminaba de aparecer. Sabía que el tiempo ya no jugaba a su favor, y que lo que antes parecía manejable ahora podía convertirse en una evidencia imposible de ocultar. En ese estado, comprendía que cualquier error, por mínimo que fuera, podía desencadenar una cadena de consecuencias que afectarían a todos los implicados, especialmente a Nieves. Mientras tanto, en la celda, Nieves permanecía sentada con una calma que contrastaba con la gravedad de su situación, como si hubiera decidido no luchar más contra lo inevitable. Su mirada, perdida en un punto fijo, reflejaba una aceptación dolorosa, una especie de paz amarga que nace cuando ya no quedan fuerzas para resistirse. La conversación con Pablo había dejado una huella profunda, no solo por lo que se dijeron, sino por lo que no pudieron seguir diciendo cuando fueron interrumpidos. Ese momento de sinceridad había abierto una puerta que ahora no podían cerrar, un vínculo que, en lugar de aliviar, parecía intensificar la angustia de todo lo que estaba por venir. Pablo, por su parte, no lograba desprenderse de la sensación de impotencia, caminando de un lado a otro como si el movimiento pudiera ayudarle a ordenar pensamientos que se resistían a encajar. Quería creer que aún había esperanza, que todo podía resolverse de alguna forma, pero la lógica le devolvía una y otra vez a la misma conclusión. El margen era cada vez más reducido. Y en ese conflicto interno, entre la razón y el deseo, se encontraba atrapado, incapaz de tomar una postura clara que le permitiera sostenerse emocionalmente. Mientras tanto, en la casa grande, el eco de la despedida de Fina aún parecía flotar en el ambiente, dejando una sensación de vacío difícil de explicar. Digna, al notar ese cambio, caminaba por los pasillos con una melancolía contenida, consciente de que cada salida, cada ruptura, debilitaba un poco más el tejido que mantenía unida a la familia. No se trataba solo de Fina, sino de todo lo que representaba su marcha. La pérdida de una voz, de una mirada distinta, de una forma de entender la vida que había aportado equilibrio en medio de tantas tensiones. Damián, por su parte, se había quedado más afectado de lo que estaba dispuesto a admitir, recordando las palabras que le había dedicado, simples pero cargadas de una sinceridad que pocas veces había encontrado. En el fondo, sabía que había dejado escapar algo valioso, no por una decisión concreta, sino por una acumulación de actitudes que ahora ya no podían revertirse. Ese reconocimiento, aunque silencioso, comenzaba a erosionar la seguridad con la que había sostenido su autoridad durante años. Por otro lado, en la fábrica, la presencia de Paula seguía generando un ambiente extraño, como si su llegada hubiera alterado un equilibrio que ya de por sí era inestable. Claudia observaba cada uno de sus movimientos con una mezcla de recelo y desconfianza, incapaz de separar el pasado de la situación actual. Para ella, aquella incorporación no era un simple gesto de ayuda, sino una decisión cargada de implicaciones personales que no había sido consultada ni compartida. Tasio, aunque intentaba actuar con naturalidad, no podía ignorar la tensión que se generaba a su alrededor, consciente de que su decisión tenía consecuencias que iban más allá de lo laboral. Había querido hacer lo correcto, ofrecer una oportunidad, pero ahora se encontraba enfrentando un conflicto que no había previsto del todo. Y en ese punto, comenzaba a cuestionarse si realmente existían decisiones que no implicaran algún tipo de pérdida. Mientras tanto, en otro extremo de la casa, Begoña volvía a enfrentarse a sus propios pensamientos, esta vez con una claridad que resultaba casi incómoda. La conversación con Gabriel no solo no había disipado sus dudas, sino que las había transformado en algo más sólido, más difícil de ignorar. Había algo en su actitud que no encajaba, una falta de transparencia que no podía justificarse simplemente como una diferencia de percepción. Y aunque no tenía pruebas concretas, su intuición le decía que estaba frente a algo mucho más complejo de lo que parecía a simple vista. Justo en ese momento, recordó la manera en que Beatriz había sostenido la fotografía,
la forma en que había explicado su existencia, y la necesidad casi urgente de mostrársela. Ese detalle, que en su momento había pasado desapercibido, ahora adquiría un significado distinto, como si hubiera sido un intento de adelantarse a una verdad que no podía permanecer oculta por mucho tiempo. La idea comenzó a tomar forma en su mente, lenta pero firme, hasta convertirse en una sospecha que ya no podía seguir ignorando. Porque a veces, las respuestas no llegan de forma directa, sino a través de pequeños indicios que, al unirse, revelan una realidad mucho más incómoda. A su vez, Gabriel, en su despacho, intentaba mantener la compostura, aunque en su interior comenzaba a sentir una inquietud que no lograba controlar del todo. La conversación con Begoña había sido más tensa de lo esperado, no por lo que se dijo, sino por lo que quedó implícito entre líneas. Sabía que su esposa no era ingenua, y que una vez que comenzaba a sospechar, era difícil hacerla retroceder sin ofrecer algo más que palabras. Por otro lado, lo ocurrido con Beatriz no era un simple desliz, sino una situación que requería ser gestionada con cuidado si no quería que se le escapara de las manos. En ese contexto, comenzó a plantearse hasta qué punto podía mantener ambos frentes bajo control sin que uno terminara afectando al otro. Porque si algo había aprendido, era que las relaciones humanas no podían tratarse como contratos, y que incluso los planes más calculados podían fallar cuando entraban en juego emociones no previstas. Mientras tanto, Beatriz, sola en su habitación, revivía el momento del beso con una intensidad que iba mucho más allá de lo que sería razonable en una situación como esa. Para ella, no había sido un simple gesto, sino la confirmación de algo que llevaba tiempo construyendo en su interior, una fantasía que ahora comenzaba a adquirir forma real. Su mirada, reflejada en el espejo, mostraba una mezcla de satisfacción y obsesión que resultaba inquietante, como si hubiera cruzado una línea de la que ya no quería regresar. No pensaba en las consecuencias, ni en el daño que podía causar, sino en la posibilidad de seguir avanzando en esa dirección, de acercarse cada vez más a un objetivo que solo ella parecía tener claro. Y en ese estado, cualquier obstáculo, cualquier persona que se interpusiera, comenzaba a ser percibido como una amenaza que debía ser neutralizada. Mientras tanto, en el dispensario, el día avanzaba con una normalidad aparente, pero bajo esa superficie se acumulaban tensiones que no tardarían en salir a la luz. Begoña seguía atendiendo pacientes, escuchando historias ajenas, intentando mantener una distancia emocional que cada vez le resultaba más difícil de sostener. Porque en el fondo, sabía que su propia historia estaba entrando en un terreno incierto, donde las certezas comenzaban a desvanecerse una a una. Y aunque intentaba convencerse de que todo podía ser una confusión, una interpretación errónea, la realidad se imponía con una claridad cada vez más incómoda. Porque cuando la confianza se quiebra, incluso en su forma más sutil, ya no hay forma de reconstruirla sin enfrentarse a lo que la ha provocado. Y en ese punto, Begoña comprendía que estaba a las puertas de una verdad que podía cambiarlo todo, no solo su relación con Gabriel, sino el equilibrio completo de la vida que había construido hasta ese momento. Mientras tanto, en la colonia, el sol comenzaba a caer, tiñendo de tonos anaranjados los edificios, como si intentara ofrecer una calma que en realidad nadie sentía del todo. Pero bajo esa apariencia de final de jornada, algo seguía moviéndose, algo que no se detenía con la llegada de la noche, sino que parecía intensificarse en la oscuridad. Porque hay conflictos que no se resuelven con el paso del tiempo, sino que crecen en silencio hasta volverse imposibles de contener. Y todos, de una forma u otra, comenzaban a sentir que estaban entrando en ese punto sin retorno. Ese mismo día, la sensación de que algo estaba a punto de estallar comenzaba a hacerse cada vez más evidente, como si todos los personajes se encontraran caminando sobre una superficie frágil que podía romperse en cualquier momento. Begoña, al terminar su jornada en el dispensario, no regresó de inmediato a casa, sino que decidió caminar unos minutos más de lo habitual, buscando aire, distancia y sobre todo claridad. El peso de las sospechas comenzaba a afectarla de una forma que no podía ignorar, porque no se trataba únicamente de una posible traición, sino de la sensación de haber construido su vida sobre algo que quizá nunca había sido completamente verdadero. Cada paso que daba parecía acompañar ese proceso interno, ese intento de ordenar pensamientos que se resistían a tomar una forma concreta. Recordaba la mirada de Gabriel, su forma de responder,
su habilidad para desviar cualquier conversación incómoda, y por primera vez no lo interpretaba como seguridad, sino como evasión. Esa diferencia, sutil pero determinante, marcaba un antes y un después en su manera de verlo. Mientras tanto, en la casa grande, Gabriel caminaba de un lado a otro en su despacho, con una inquietud que no lograba disimular ni siquiera en soledad. Había logrado mantener las apariencias durante mucho tiempo, pero ahora sentía que el equilibrio comenzaba a tambalearse, como si demasiados elementos estuvieran escapando de su control al mismo tiempo. La presión no venía de un solo frente, sino de varios. Begoña, cada vez más desconfiada, Beatriz, más implicada de lo que había previsto, y el resto de la familia, donde cualquier error podía ser observado y utilizado en su contra. En ese contexto, comenzó a replantearse sus propios movimientos, evaluando si había subestimado a quienes tenía alrededor. Porque si algo caracterizaba a Gabriel, era su capacidad para anticiparse, y la posibilidad de haber fallado en ese cálculo lo incomodaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. A su vez, Beatriz se encontraba en un estado completamente distinto, ajena a esas preocupaciones estratégicas, inmersa en una realidad que parecía construida a partir de sus propios deseos. El beso no había sido para ella un error ni una consecuencia, sino una confirmación, una validación de algo que llevaba tiempo imaginando. En su mente, la relación con Gabriel no era un riesgo, sino una oportunidad, una vía de acceso a un lugar que consideraba que le correspondía. Esa convicción, alimentada por una percepción distorsionada de la realidad, comenzaba a transformarse en una actitud cada vez más decidida. Ya no se trataba solo de insinuaciones o gestos sutiles, sino de una disposición clara a avanzar, sin medir del todo las consecuencias. Y en ese proceso, la figura de Begoña empezaba a ocupar un lugar incómodo, no como una persona, sino como un obstáculo. Mientras tanto, en la colonia, el ambiente en la fábrica seguía reflejando las tensiones acumuladas, aunque en apariencia todo continuara funcionando con normalidad. Tasio intentaba centrarse en el trabajo, pero su mente seguía atrapada en la conversación con sus hermanos, en la sensación de no haber sido escuchado, de no haber tenido realmente una oportunidad. Cada decisión que veía tomarse sin su participación reforzaba esa idea, debilitando poco a poco su motivación. Gaspar, al notar ese cambio, trataba de acercarse, de ofrecer apoyo sin invadir, consciente de que hay momentos en los que las palabras no son suficientes. Sin embargo, incluso en ese intento, se percibía una distancia difícil de salvar, como si Tasio estuviera atravesando un proceso que debía vivir en soledad. Por su parte, Claudia seguía observando a Paula con una atención que no pasaba desapercibida, aunque intentara disimularla bajo la rutina. Había en su actitud una mezcla de incomodidad y rechazo que no terminaba de resolverse, porque más allá del pasado, lo que realmente le molestaba era la forma en que aquella presencia alteraba el equilibrio del presente. Paula, consciente de esa tensión, optaba por mantenerse al margen, concentrándose en su trabajo, evitando cualquier situación que pudiera interpretarse como provocación. Pero esa estrategia, lejos de calmar las cosas, generaba un silencio aún más incómodo, como si lo no dicho pesara más que cualquier enfrentamiento directo. A su vez, en el ámbito más íntimo, Begoña regresó finalmente a casa con una decisión que no había tomado de forma impulsiva, sino como resultado de todo lo que había ido acumulando. No estaba dispuesta a seguir ignorando lo que sentía, ni a aceptar explicaciones que no le ofrecieran claridad real. Al entrar, percibió de inmediato esa sensación familiar que ahora comenzaba a resultarle ajena, como si el espacio que había considerado su refugio ya no le ofreciera la misma seguridad. Se detuvo unos segundos en el umbral, respirando hondo, como si necesitara prepararse para lo que estaba a punto de enfrentar. Sabía que no sería una conversación fácil, pero también que era inevitable. Mientras tanto, Gabriel, al escucharla llegar, adoptó de nuevo esa postura controlada que le permitía desenvolverse en situaciones tensas, como si nada de lo ocurrido hubiera afectado realmente su equilibrio. Cuando se encontraron, el silencio inicial estuvo cargado de significados, de todo lo que no se había dicho y que ahora exigía ser nombrado. Begoña fue la primera en romperlo, no con una acusación directa, sino con una pregunta que buscaba algo más que una respuesta concreta. Quería entender, o al menos comprobar hasta qué punto estaba dispuesta a creer lo que él dijera.
Gabriel respondió con la misma estrategia que había utilizado antes, manteniendo un tono calmado, racional, que buscaba reducir la situación a una cuestión de percepción. Sin embargo, esta vez, Begoña no reaccionó de la misma manera, porque algo en su interior había cambiado, una especie de límite que ya no estaba dispuesta a cruzar. Escuchó, pero sin aceptar automáticamente, sin dejar que sus palabras ocuparan el lugar de la realidad que empezaba a construir por sí misma. Y en ese pequeño cambio, casi imperceptible desde fuera, se encontraba la clave de todo lo que vendría después. Porque cuando una persona deja de creer sin cuestionar, el control que otros ejercían sobre ella comienza a debilitarse de forma inevitable. A su vez, en otro rincón de la casa, Beatriz observaba la escena desde la distancia, no de forma directa, pero sí con una atención que revelaba su interés por cada movimiento. Había aprendido a moverse en los márgenes, a captar lo que otros no veían, y ahora utilizaba esa habilidad para anticipar posibles escenarios. No se sentía culpable, ni preocupada, sino más bien expectante, como si estuviera observando una partida en la que confiaba en tener ventaja. Y esa percepción, lejos de tranquilizar, la impulsaba a involucrarse aún más, a acercarse sin medir los riesgos. Mientras tanto, en el dispensario, Luz revisaba una vez más los documentos relacionados con la autopsia, como si en esa repetición pudiera encontrar una respuesta que no estaba ahí. El tiempo seguía avanzando, y con él, la certeza de que pronto tendrían que enfrentar una verdad que ya no podrían controlar. Pensó en Nieves, en Pablo, en todo lo que estaba en juego, y sintió una responsabilidad que iba más allá de su papel profesional. Porque en situaciones como esa, las decisiones no se limitan a lo correcto o lo incorrecto, sino que implican consecuencias humanas que no siempre pueden medirse. Al caer la noche, la colonia parecía sumergirse en una calma engañosa, donde las luces se encendían y las puertas se cerraban, dando la impresión de que todo estaba en orden. Pero bajo esa superficie, las tensiones seguían creciendo, alimentadas por secretos, decisiones y emociones que no encontraban salida. Y en medio de ese escenario, cada personaje avanzaba hacia un punto donde ya no sería posible retroceder, donde las verdades ocultas tendrían que enfrentarse a la luz, con todas las consecuencias que eso implicaba. Porque hay momentos en los que el silencio deja de ser una opción, y todo aquello que se ha intentado ocultar termina reclamando su lugar, sin importar el precio que haya que pagar. Al cabo de unas horas, la noche terminó envolviendo la colonia en un silencio espeso, de esos que no traen descanso, sino una especie de inquietud que parece filtrarse en cada pensamiento. Begoña, sola en su habitación, permanecía sentada junto a la ventana, observando la oscuridad como si en ella pudiera encontrar respuestas que durante el día se le habían escapado. La imagen de Gabriel y Beatriz seguía presente, no como un recuerdo aislado, sino como una certeza que comenzaba a asentarse con una fuerza difícil de negar. No necesitaba haber visto el beso para intuirlo, porque hay gestos, miradas y silencios que terminan revelando lo que las palabras intentan ocultar. Y en ese proceso de comprensión, lo que más le dolía no era la posible traición, sino la sensación de haber sido desplazada sin darse cuenta, de haber perdido un lugar que creía seguro. Mientras tanto, en otra parte de la casa, Gabriel intentaba reconstruir su propio relato de los hechos, justificando cada movimiento como parte de una estrategia que, en su mente, seguía teniendo sentido. Sin embargo, por primera vez, esa narrativa comenzaba a mostrar grietas, no porque sus planes fallaran por completo, sino porque las variables humanas resultaban mucho más imprevisibles de lo que había calculado. Begoña ya no respondía como antes, y Beatriz, lejos de mantenerse en un papel secundario, parecía avanzar con una determinación que no había previsto. Ese cambio en el equilibrio lo obligaba a replantearse sus pasos, consciente de que cualquier error podía volverse irreversible. A su vez, Beatriz no lograba conciliar el sueño, atrapada en la intensidad de lo vivido, reviviendo cada instante del encuentro con Gabriel como si se tratara de un recuerdo al que quisiera aferrarse. Para ella, ese momento no representaba un riesgo, sino una promesa, una puerta que se había abierto y que no estaba dispuesta a cerrar. Su forma de pensar, cada vez más centrada en esa relación, comenzaba a alejarla de cualquier consideración externa, como si el resto del mundo hubiera dejado de tener relevancia. Y en ese estado, la figura de Begoña se transformaba definitivamente en un obstáculo, no en alguien con quien competir,
sino en alguien a quien debía apartar. Mientras tanto, en el dispensario, Luz permanecía revisando los informes una vez más, aunque sabía que no encontraría nada nuevo en ellos. Era un gesto casi compulsivo, una forma de intentar ganar tiempo frente a una situación que avanzaba sin detenerse. Pensaba en Nieves, en lo que significaría que los resultados confirmaran la presencia de morfina, y en cómo eso cambiaría completamente el rumbo de todo. No se trataba solo de un caso médico, sino de una vida que podía quedar marcada para siempre, y de otras que inevitablemente se verían arrastradas en el proceso. En paralelo, Nieves pasaba la noche en vela, no por miedo, sino por una especie de necesidad de estar presente en cada instante, como si intuyera que el tiempo comenzaba a tener un valor distinto. Las palabras que había compartido con Pablo seguían resonando en su mente, no como un consuelo, sino como un recordatorio de lo que podía perder. Y aún así, no se arrepentía de haberlas dicho, porque en medio de todo, había encontrado un momento de verdad que no podía negarse. Pablo, por su parte, tampoco dormía, atrapado entre la esperanza y la desesperación, incapaz de aceptar una realidad que sentía injusta. Pensaba en todas las posibilidades, en cada escenario, buscando una salida que no terminaba de aparecer, como si la solución estuviera siempre un paso más allá de su alcance. En la fábrica, el silencio nocturno contrastaba con el bullicio del día, pero incluso en esa quietud se percibía una tensión latente, como si los muros guardaran todo lo que se había dicho y lo que aún estaba por decirse. Tasio, caminando solo entre las máquinas apagadas, reflexionaba sobre su lugar en todo aquello, sobre las decisiones que había tomado y las que no había podido evitar. La sensación de no haber sido escuchado seguía presente, pero comenzaba a transformarse en algo distinto, en una determinación que aún no sabía cómo expresar, pero que ya no podía ignorar. A su vez, Claudia, en su propia casa, no lograba apartar de su mente la imagen de Paula trabajando en la fábrica, sintiendo que aquella situación había alterado más de lo que estaba dispuesta a admitir. No se trataba solo de celos o incomodidad, sino de una percepción más profunda de desequilibrio, como si algo que creía estable hubiera cambiado sin previo aviso. Paula, por su parte, también enfrentaba su propia batalla interna, consciente de que su presencia no era bienvenida, pero decidida a no rendirse ante esa realidad. Sabía que el camino no sería fácil, pero también que esa oportunidad representaba algo que no podía dejar escapar. Y así, cada uno, desde su propio espacio, enfrentaba una noche que no traía descanso, sino una acumulación de pensamientos que seguirían presentes al amanecer. Precisamente en ese instante, cuando la noche parecía más profunda, las decisiones comenzaban a tomar forma, no como acciones concretas, sino como convicciones que se asentaban en silencio. Begoña entendía que no podía seguir ignorando lo que sentía, que debía enfrentarse a la verdad, aunque eso implicara romper con todo lo que había construido. Gabriel comprendía que el control que creía tener ya no era absoluto, y que debía actuar con mayor cautela si quería sostener su posición. Beatriz, por su parte, avanzaba sin mirar atrás, cada vez más convencida de que su camino ya estaba trazado, sin importar a quién tuviera que dejar atrás. Y en paralelo, Luz y Nieves esperaban unos resultados que no solo determinarían un diagnóstico, sino el destino de varias vidas. Cuando finalmente comenzó a amanecer, la luz no trajo alivio, sino claridad, y con ella, la imposibilidad de seguir evitando lo que cada uno sabía en lo más profundo. Porque hay momentos en los que la verdad deja de ser una opción y se convierte en una necesidad. Y en ese punto exacto, todos los personajes de esta historia se encontraban al borde de un cambio que ya no podrían detener, donde cada decisión tendría consecuencias irreversibles. El capítulo cerraba así, no con una resolución, sino con una tensión abierta, con la certeza de que lo que estaba por venir no solo pondría a prueba las relaciones, sino también la capacidad de cada uno para enfrentarse a sí mismo.